Cázar, con el gusto de saludarte, Jessica, bienvenida, y me gustaría empezar, por cierto, el día de hoy, justamente hablando de este tema, el fiscal de Gertz, el fiscal de la República, pues dio a conocer información, adelantó y básicamente mencionó, tratando de componer la información alrededor del Rancho Izaguirre, que bueno, que ahí no era un centro de exterminio, no había los hornos crematorios, pero partiendo de que esto nuevamente pone en la discusión el Rancho Izaguirre, pone en la discusión el tema de los desaparecidos, ¿cómo consideras hasta el momento que este gobierno ha abordado? Entiendo, muchos de los colectivos que he estado escuchando han mencionado que, digamos, hay una signo de esperanza, una lucecita ahí, quizás inclusive hasta algo de beneficio de la duda. No sé desde tu perspectiva cómo lo estás observando, Jessica, adelante. Por la invitación. Justamente creo que la narrativa del Estado, del gobierno, ha sido una negación constante ante los hechos concretos. Hoy mismo nos encontramos con estas declaraciones, pero las cifras oficiales inclusive nos muestran lo contrario. Por decirte un dato, ¿no? En enero del 2025, a tan solo 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, nosotros calculábamos con la cifra de, en ese momento, 121.807 personas desaparecidas, un promedio de 40 personas desaparecidas por día. Hoy día, si tú te metes al registro, y la audiencia se puede meter al registro, tenemos 126.654 personas desaparecidas. Es decir, en los 90 días de 3 meses, digamos, de enero a la fecha, han sido desaparecidas, y el aumento es exponencial, de 6.000 personas. Es decir, un promedio de 65 personas al día. Esto es brutal. Es brutal, y no podemos decir que no existe esta cifra. Es una cifra oficial que además ha costado mucho que pudiera estar, porque ha habido una negativa desde hace muchos años para tener un registro. Tú bien lo sabes, que se intentó hacer un censo que reduciera las cifras, ¿no? Sí, justamente el censo que resultó ser una especie de rasurada de estadísticas. En este sentido, el gobierno prepara una serie de iniciativas, inclusive también, digamos, ajustar este tipo de manejo de información, pero pues entre las estadísticas estamos viendo que, independientemente de que se sigan, digamos, llevando un registro, se siguen dando las desapariciones sistemáticamente, Jessica. Sí, esto es súper importante, y como tú lo dijiste y se decía en el intro, hay una decisión por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU de activar el artículo 34, que ofrece al Estado mexicano, yo diría, una oportunidad para reconocer y enfrentar la crisis de desaparición, y justamente mostrar que esto no es sistemático, pero en realidad lo estamos viendo, es sistemático, ¿no? Tenemos a más de 127,000 personas desaparecidas hoy en día. Tenemos más de 72,000 cuerpos sin identificar, y además con propuestas que no tienen realmente mucha cabida para realmente enfrentar la crisis forense. Nos están hablando de crear algunos sistemas importantes que creo que se pueden aplaudir, pero no terminan de confrontar y de afrontar de fondo la situación. Carecemos de un sistema unificado para cruzar los datos de las huellas dactilares entre el INE, el Banco Forense, pero además tenemos varias bases de datos en México para la identificación que no están cruzadas, y que mínimamente deberíamos de tener eso. Incluso la propia ley exige que se tenga este Banco Nacional de Datos Forenses, y no se tiene. Es bien importante decir que ya hay propuestas, que además fueron propuestas por las familias desde hace varios años, que no son innovadoras y que no han resuelto de fondo el problema. Ya.
Oye, Jessica, esta semana leía algunas notas sobre la serie de reuniones que han sostenido algunos colectivos con las autoridades, sobre todo con la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, en relación precisamente a estas peticiones, que por cierto, una se centra sobre todo en en la cabeza de la comisión de búsqueda de personas, que dicen pues esta comisión no sirve para nada y los funcionarios pues realmente no están capacitados, a quien se le ha señalado muchísimo. No sé si esto también tenga que ver, a mí me llama mucho la atención que realmente los trabajos de búsqueda de personas ya en sitio, en el lugar, pues la gran mayoría son los familiares, las madres, hermanas, padres de familia, son quienes están buscando, realmente no son las autoridades llegan, acompañan, hacen un perímetro de seguridad y bueno, ya llegan cuando se tienen los resultados positivos, Jessica. Sí, es bien importante lo que comentas, Gabriel, porque hay no solamente una negación, sino también una simulación y promesas incumplidas. Una primera promesa incumplida es la creación de un Centro Nacional de Identificación Humana para abordar la crisis forense, que se supone que la Comisión Nacional de Búsqueda tendría que poder, en relación también con la Fiscalía Nacional y las Fiscalías locales, contribuir al mismo. Sin embargo, sabemos que se desmanteló ese Centro Nacional de Identificación Humana. La Comisión Nacional de Búsqueda redujo su presupuesto, pero además algo mucho más importante, hay gente que no está capacitada en el tema, nunca lo estuvo, sobre todo en esta administración y en la anterior, y que continúa en la cabeza de la Comisión Nacional de Búsqueda, donde efectivamente no hay programas de prevención a las desapariciones, pero tampoco hay programas de búsqueda. Y nos damos cuenta que las familias son las que buscan, ¿no? Inclusive nosotros, como una organización no gubernamental, decidimos emprender y buscar información sobre lo que pasaba con las fosas, porque la Comisión Nacional de Búsqueda lo que hizo fue quitar los módulos de fosas comunes y además ocultar lo que está ocurriendo con las fosas clandestinas. Los datos que ellos nos dan no coinciden. Las fiscalías locales con las fiscalías nacionales no coinciden. Hay una gran diferencia de cuántas fosas exactamente existen en México y hay una falta de transparencia de los mismos datos. Muy bien, interesante esto que comentas. Déjame pedirte una opinión hablando justamente de esto que no coincide. ¿Qué te dice el Rancho Izaguirre? ¿Qué te deja todo lo que hemos estado sabiendo desde su hallazgo en el 2019? Ahora sabemos que, bueno, tras un operativo, una detención, se queda ahí, se deja ahí y pues se vuelve a operar y todo lo que hemos visto hasta el día de hoy en medio de toda esta discusión que se está dando. ¿Qué te dice el Rancho Izaguirre? ¿Es síntoma de qué? Para mí es el síntoma de la negligencia, la impunidad y sobre todo el no reconocimiento de la crisis. Si el gobierno mexicano reconociera la crisis y no desprestigiara la búsqueda de quienes realmente están buscando, y que no lo hacen por gusto, pero que además es su derecho buscar, pero no es su responsabilidad, la responsabilidad del Estado es buscar. Y para mí el Rancho Izaguirre es justamente una muestra, es la punta del iceberg de la situación de la crisis forense y la crisis de desaparición en México. Es el ojo del huracán. Yo te decía hace un momento que las cifras no coinciden. Por decir, nosotros en el último informe que sacamos sobre las fosas ciudadanas, la plataforma ciudadana de fosas, la fiscalía las fiscalías locales nos hablaban de 4.565 fosas hasta 2023, hasta junio de 2023. Mientras la Fiscalía General de la República nos hablaba de tan solo 587 fosas. Es decir, hay una diferencia de 3.978 fosas. Y para ellos es una fosa más el Rancho Izaguirre. Pero hay una falta de inconsistencia, falta de transparencia y además donde Jalisco es uno de los estados con mayor personas desaparecidas en el país y donde las familias no se les asegura la protección. Como tú mismo sabrás, el Rancho Izaguirre fue
un hallazgo de las familias. Fue que las familias buscaron, y justamente hace 4 días, 5 días, asesinan a María del Carmen Morales junto con su hijo, y además nos están mostrando no solamente la negligencia del Estado, sino la falta de protección a quienes buscan. Tan solo artículo 19 hemos documentado estas 6 agresiones en 2000 con Claudia Sheinbaum. Es decir, hay 6 casos de buscadoras que han sido asesinadas y desaparecidas tan solo en este periodo de Claudia Sheinbaum. Increíble. Y bueno, no nos alcanza el tiempo, me gustaría también centrarme en ese tema. Por cierto, yo nada más me llama mucho la atención la manera en que este tipo de crímenes rápidamente los definen como ajenos, el móvil ajeno a la actividad que realizan como activistas. Me llama mucho la atención que eso también ya se está haciendo de manera sistemática. Jessica Alcázar, muchísimas gracias, coordinadora de Verdad y Memoria de Artículo 19, que estuvo con nosotros. Muchísimas gracias por esta charla. Nosotros vamos a una breve pausa y regresamos.